Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. El Seminario de Estudios Permanentes de Movilidad Urbana Sustentable es un espacio de reflexión en el ITESO que busca fundamentalmente producir conocimiento, tanto práctico como conceptual. Buscamos diseminar conocimiento, asesorar cuando nos pregunten algo, gestionar recursos, vinculamos con diferentes redes. Bueno, como saben, cada mes, los terceros miércoles, nos vemos por aquí para conversar sobre asuntos que tienen que ver sobre la movilidad, desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, no hago más preámbulo, ahí está el título y agradezco a Triana que nos va a acompañar. Gracias, a dirigir. Gracias. Gracias. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Pues gracias por estar acá. Sé que luego los compromisos, ¿no?, de la vida personal, la vida profesional se nos atoran acá, pero pues creo que va a ser una charla muy interesante, ¿no? Estamos acá con una gran persona que nos va a venir a hablar de un tema muy en específico, ¿no?, que es esta mirada feminista sobre la percepción de inseguridad que tenemos en el espacio público, ¿no?, las mujeres. Me presento, yo soy Triana Cepeda Saldaña. ¿Qué estaré haciendo yo al lado de la doctora Carmen? Pues bueno, también toco estos temas, ¿no? También estoy metida en estos temas. Yo soy arquitecta de profesión, estudié la maestría de Ciudad y Espacio Público en ITESO y ahí desarrollé mi tesis, que era sobre estrategias de diseño urbano con perspectiva de género para reducir el acoso, ¿no?, esta violencia que se vive en el espacio público. Así que gracias, Emus, por la invitación para que pues justo esta conversación pueda ser mucho más rica, ¿no? Y bueno, me gustaría ahora presentar a Carmen, a la doctora Carmen, hablar un poquito de su semblanza. Está un poquito larga, así que ahí va. La doctora Carmen Lizárraga es nacida en Granada, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada. Sobresalen sus investigaciones en el campo del desarrollo humano y movilidad urbana sostenible. Es profesora en los máster de Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y ONGD, que ahorita nos explicará de qué va, yo creo, y de Gestión Pública y de la Universidad de Granada. Ha publicado en revistas como Journal of Transport Geography, Transport Policy, Rural Sociology, Cities Applied Science and Journal of Urban Planning and Development. Ha liderado y participado activamente en proyectos de investigación nacionales y europeos, participó en proyectos de cooperación al desarrollo en Perú, Ecuador y otros países, ha coordinado los estudios de turismo y de economía de la Universidad de Granada, investigadora principal del Grupo de Investigación Historia Económica, Instituciones y Desarrollo y miembro del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada. Fue diputada en el Parlamento de Andalucía durante la X legislatura, ocupando la presidencia y la portavocía adjunta del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Asimismo, fue portavoz de las comisiones de Hacienda y Administración Pública y Economía y Conocimiento y ponente de las leyes de presupuestos autonómicos para los años 2016, 17 y 18. Así que un gran aplauso a la doctora Carmen. Ahí la respalda toda su carrera. Y bueno, el objetivo de hoy es que la doctora nos comparta un poco el proceso de su investigación y los hallazgos de las metodologías que ha implementado para justo obtener todos estos datos que nos va a compartir, ¿no?, sobre justamente pues la inseguridad y la experiencia que vivimos las mujeres en los espacios públicos y sobre todo la victimización, ¿no?, que luego tenemos al querer pues denunciar estos casos. La dinámica es que la doctora nos cuente, ¿no?, una conferencia magistral de aproximadamente 40 minutos, una hora, después pasar a preguntas y respuestas, unos 20 minutitos, pero acá Y bueno, ya les vamos pasando el micrófono para que ustedes puedan hacerle las preguntas correspondientes, ¿ok? Y bueno, sin más preámbulo y solamente para introducir, sí me gustaría pues describir, ¿no?, cómo el miedo y la inseguridad que vivimos las mujeres en el espacio público pues es un factor bien importante, ¿no?, y que se tiene que estudiar porque es este factor que nos demuestran las jerarquías de poder, ¿no?, y los roles de género que pues
se viven, ¿no?, en las ciudades. Así que, doctora, adelante. Si quieres, en lo que regresa a la luz, hablarnos un poquito, introducirnos un poquito de tu investigación. Gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación, Triana. Mis palabras, en primer lugar, son de agradecimiento al ITESO, a la institución que me permite estar por primera vez en este maravilloso país y en Guadalajara. Estoy verdaderamente encantada y superando las expectativas que tenía, que ya eran altas. Gracias también a los anfitriones, a la Casa ITESO Clavijero, y particularmente a Gabriela Ochoa, que es una gran investigadora y una gran amiga también, colega, coautora, y de una talla increíble. Así que, bueno, y gracias a ustedes. Sé que aquí hay un público de muchísima calidad y yo quiero hacer mi intervención desde la más absoluta humildad, porque voy a hablar del contexto que conozco, que es el contexto de Granada. Igualmente, insisto en que cuando quieran interrumpirme, pues por supuesto podemos dialogar, podemos parar lo que ustedes consideren. Bien, el título le pusimos Una mirada feminista y contaré por qué. Y también contaré por qué es importante hablar de percepción de inseguridad cuando se habla de movilidad urbana sostenible, sustentable. Permítanme que lo utilice como sinónimos, porque en España se utilizan de forma... Yo sé que aquí se utiliza sustentable, pero nosotros utilizamos sostenible y sustentable como si fuera igual. Hablaré de Granada y una de las limitaciones que voy a tener es que nuestro estudio fue un estudio binario. Es decir, consideramos hombres y mujeres, nuestros datos no tenían entidad suficiente como para incorporar a personas LGTBIQ+, con lo cual tenemos hombres, mujeres, y aquello por cómo aparecían en su carnet de identidad, aunque después se preguntó también por identidad de género, pero no hubo suficientes datos, y no tiene tampoco una mirada interseccional de racialización, y no tiene una mirada interseccional de clase y tampoco en la edad, porque nuestra población objetivo de estudio era una población homogénea, era estudiantado universitario. Así que les anticipo estas limitaciones que tuvimos y bueno, que era en Granada, ¿no? Perdón, voy hacia atrás. Esta será es que aquí no avanza, entonces no veo. Miro aquí, no pasa nada. A ver. Aquí me voy para atrás, esto va rápido. Ya. No, avanza ahí, pero aquí no. Sí, mira yo. No, aquí no. Lo miro, no pasa nada, sí. Voy mirando. Si no se resuelve, bueno. Este será el orden que voy a tener a la hora de intervenir. En primer lugar, una introducción, básicamente para poder situarnos, ¿no?, poder encuadrar. Después, ¿por qué le hemos llamado? ¿Por qué tiene que ser una mirada feminista y no me vale cualquier otra mirada? Percepción de inseguridad y movilidad peatonal, y ya paso a las diferencias de género, que aquello era lo que fundamentalmente... Esto viene de un proyecto de investigación y era el objeto del proyecto de investigación, buscar estas diferencias de género y ver de dónde procedía aquello. Hablaré también de los factores ambientales, sociales y las experiencias de victimización, y después pasaré al mapeo, tanto de aquellas zonas que se consideran inseguras a partir de la experiencia de la gente, hombres y mujeres, y los tipos de victimización sufridos por hombres y por mujeres. ¿De acuerdo? Como introducción me gustaría decir, bueno, que el ABC de la movilidad urbana sostenible yo creo que todo el mundo la tiene en la cabeza, en el sentido de que se ve claramente, ¿no?, en la fotografía. Se trata de promover un urbanismo que priorice a las personas frente a los vehículos y que priorice la vulnerabilidad. ¿Y cuándo somos más vulnerables cuando nos movemos? Cuando nos movemos únicamente con nuestros cuerpos. No tenemos nada que proteja el cuerpo. Y la forma en la que existe más vulnerabilidad en la movilidad, pues es cuando caminamos.
que solamente enfrentamos el cuerpo, y la mirada de los demás es la mirada a nuestro cuerpo, como tú decías, ¿no? Con una serie de jerarquías de poder. Simplemente por mirar el cuerpo ya estamos haciendo una lectura de los cuerpos ajenos cuando caminan por el espacio público. Igual que se hace una lectura de un vehículo o de quién irá en un vehículo según el vehículo que tenga esa persona, ¿no? Incentivar el uso de los modos no motorizados y desincentivar el uso de los modos motorizados. Hasta ahí pues estamos de acuerdo, porque además eso implica también unas dinámicas de poder. Pero no solo eso, porque en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, el de ciudades y comunidades sostenibles, en la meta número 2, ya ahí aparece la seguridad. Es decir, dice, bueno, no solamente vamos a hablar, en la sostenibilidad hay que meter también sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles. Y además hay que atender necesidades diferenciales teniendo en cuenta esas vulnerabilidades que son evidentes en los propios cuerpos, ¿no? Y en la forma en la que experimentamos el espacio público. De manera que caminar, no solo caminar de forma segura y de forma asequible se convierte en un objetivo necesario y urgente, porque la percepción de inseguridad puede modificar el comportamiento de la gente, esa forma de experimentación del espacio público. Cuando hablo de inseguridad, les comentaré que hay como dos tipos, ¿no? Una de ellas, que es en inglés, se refiere normalmente a unsafety, nosotros inseguridad, se refiere al tráfico, pues tener miedo de que te pueda atropellar, ¿no? algún vehículo, de que pueda ocurrir algo de esto. La segunda se debe a la inseguridad por miedo al crimen o por estar en riesgo de ser víctima de algún tipo de agresión. Y dentro de esta inseguridad tenemos dos dimensiones. Una que es la habitual, es como la que está medida, dicen, la tasa de criminalidad. Como sabemos si un espacio es seguro o no de forma tradicional, pues un barrio, una ciudad, por la tasa de criminalidad que tiene. Pero hay otra dimensión que es la dimensión percibida. Y dicen, esa es subjetiva y la otra es objetiva, dándole más validez a la primera que a la segunda. Y yo ahí digo que no, que ambas son miradas diferentes de un mismo fenómeno, que es la inseguridad. Porque la inseguridad, cuando se mide con índices de criminalidad, el propio índice de criminalidad tiene una determinada mirada que da prioridad a determinados delitos que sí son denunciados y aparecen en las estadísticas, pero hay otros que no lo son y están infrarrepresentados y que sí van a aflorar cuando se tienen en cuenta las percepciones, cuando se tienen en cuenta las experiencias de la gente. Así que con esa pregunta y con esa... nos dieron este proyecto de investigación, el análisis multimetodológico de la movilidad peatonal y la percepción del miedo en el espacio público con enfoque de género en Granada. Verán esa imagen que hay ahí, porque a mí me decían, ¿cómo vas a estudiar esto en Granada? En Granada, que no pega en Granada. Granada es una ciudad segura, una ciudad caminable. Pero qué miedo ni miedo en Granada, qué percepción de inseguridad en Granada. Pero yo paso por ahí todos los días, que tengo que llegar a mi casa. Y yo cuando voy por ahí sé que si yo camino por ahí y viene alguien por detrás y se pone alguien por delante, yo no tengo escapatoria. Porque sí, ustedes verán que a la izquierda hay una luz de un coche que me puede ver. A la derecha nadie, porque lo que hay es el paso del tren. Pero el coche se va a parar, va muy rápido. ¿Va a hacer algo? Yo creo que no. Entonces, ni ser vista, ni poder escapar, ni poder pedir auxilio, porque tendría que venir alguien más por esa vía oscura. Así que yo decía, pero no, esto no puede ser aquí. ¿Y el otro camino cuál es para acceder? El otro es peor todavía, porque es un puente subterráneo en el que ya ahí no hay vista ninguna, ¿no? Sí, un puente subterráneo. Pero es que al mismo tiempo que hacíamos esas observaciones, resulta que en Granada había un colectivo de mujeres en el barrio de La Chana que empezaron a hacer videoactivismo denunciando que los accesos a su barrio
todos los accesos a su barrio eran accesos inseguros, donde había falta de iluminación, como pueden ustedes ver, donde había pues viviendas abandonadas, donde había zonas, decían, pues aquí se han producido delitos, ¿no? Y bueno, pues queremos que esto se resuelva de alguna manera. Empezó esto y, como ven, en Granada también. ¿Por qué? Pues hombre, porque tenemos un problema de tráfico importante, porque somos una de las ciudades a las que les va a afectar en mayor medida el cambio climático, y porque Granada, pues efectivamente, es una ciudad caminable, agradable. Miren qué bonita, Plaza Birrambla aquí, ¿eh? Yo aquí presumiendo de ciudad, una ciudad, pues sí, pues que nos decían los datos, porque sí que se camina, que de día le daban una puntuación a Granada de 89,58 sobre 100. De noche la cosa bajaba a 74,59. Aquí se me ha movido el circulito, pero la tasa de criminalidad de Granada pues no es muy alta. Y si me quedo con España, esto es seguridad, pues verán que está en un verde oscuro, como un país muy seguro para caminar, con una pregunta, que es la típica que se hace cuando se habla de percepción de inseguridad. ¿Te sientes segura caminando de noche por la ciudad o en el área en la que vives? Y eso es el porcentaje de gente que decía que sí, ¿no? Como ven, es muy alto. Esto es una zona del Mirador de San Nicolás, ¿no? que se ve la Alhambra. Y claro, pues seguían, pues, ¿cómo vas a estudiar eso ahí? Digo, pues mira, precisamente por eso yo quiero estudiar ahí las diferencias de género. Porque si ahí hay diferencias de género, si afloran en una ciudad caminable, afloran, pues tal vez que sea un fenómeno global. Yo lo estoy estudiando ahí, a lo mejor los delitos que se producen, las victimizaciones que se producen no son tan graves como las graves no están, pero me van a aflorar algunas, ¿no? Y yo seguía, pues sí, pues tenemos que hacerlo. Total, que nos centramos en estudiantado universitario. ¿Por qué la universidad? Pues porque la universidad en Granada es la principal industria. Nos da un 6% del Producto Interior Bruto, casi un 8% de los empleos, y tenemos casi 50.000 estudiantes en una ciudad de 243.000 habitantes. Pero es que además el estudiantado tiene unas características particulares porque eligen vivir cerca de donde estudian. Ellos son proclives a utilizar modos de transporte no motorizados, tienen una forma muy sostenible para desplazarse, y el hecho de que la mayor inseguridad percibida por las mujeres fuera un fenómeno global ya se había dicho en la literatura, ya lo había dicho Ceccato y Lou Kai-tou. Luego ya yo caminaba firme sobre una idea que ya se había anticipado en la literatura. Pero había que ponerle una mirada feminista. Y había que ponerle una mirada feminista porque cuando solo hay un peatón, hablamos de movilidad peatonal y dejamos al peatón o al transeúnte, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Que se neutraliza. ¿Que le quitamos el cuerpo? Y pues no estamos diciendo al principio que cuando camina lo relevante es el cuerpo. ¿Cómo le va a quitar el cuerpo al peatón? Si con lo que te enfrentas a la caminata es con tu propio cuerpo, que es quien te acompaña, con tu cansancio, con tus emociones, con tus cosas que tienes que hacer, con lo que tienes en la cabeza, que dónde vas, con que si hay un bache y tienes que... Es importante el cuerpo, pero el peatón no tiene cuerpo. Claro, entonces se olvida que la ciudad, se olvidan además determinadas actividades. Las actividades de cuidado se dejan relegadas cuando no se tiene esa mirada feminista. La planificación urbana, como tiene una mirada quien planifica, pues obvia también determinados tipos de recorridos, determinados tipos de horarios, y priorizando lo productivo se olvida que también hay recorridos nocturnos, por ejemplo, que tienen que ser seguros. Y por qué no, en esos recorridos nocturnos tenemos derecho también al ocio, a un ocio que sea seguro. Se olvida el acoso sexual y desde luego cualquier tipo de violencia de género que se pueda producir en el espacio público. Y aparecen aquello que Koskela llama en el año 99 por primera vez las gender exclusions, las exclusiones de género, que son esas dinámicas de poder injustas y de desigualdad que perpetúan las diferencias en el uso del espacio público por violencias que además se invisibilizan en la estadística y se normalizan.
porque no existen. Así que cuando se adopta la perspectiva feminista hacia la movilidad urbana sostenible, lo que se hace, hoy he ido al Museo de Cabañas, aquí, y hay una cosa preciosa que es están haciendo un diccionario y resignificando las palabras, y pone igualdad, dice amar la diferencia. Eso es el feminismo. Poner en un plano de igualdad las diferencias. Poner en un plano de igualdad todos los cuerpos que caminan por el espacio público con sus posibles diversidades funcionales, con los diferentes recorridos que hacen, con las necesidades que tiene la vida para desarrollarse en el espacio público, no expulsando a nadie de ninguna edad, no expulsando a clases sociales, sino permitiendo una movilidad libre y segura en las 4 esferas presentes en la vida, no solo en la productiva y en la reproductiva, sino también en la personal, aquello como queremos desarrollarnos como personas, y en la social, permitiendo esas asociaciones que se dan en los espacios públicos y que porque es donde es nuestro espacio y es donde podemos también vincularnos, ¿no?, socialmente. Hay 6 principios infraestructurales sobre espacios públicos percibidos seguros cuando se camina, que son que sean vitales, vigilados y cuidados formal e informalmente, equipados, visibles, públicos y comunitarios, ambas cosas. Así que resultó en ese momento que estudiar la percepción era tan importante como la estadística. Igual de importante, estaba en un plano de igualdad. Eso es lo que nos hace cuando tenemos una mirada feminista. Tu experiencia importa, la tuya importa, importan todas las experiencias vividas en el espacio público. Porque cuando miramos todas las experiencias vemos esas diferentes dinámicas de poder y porque además tiene impactos, tanto sociales, cuando cambiamos el comportamiento y tiene un impacto limitante en nuestras vidas, medioambientales, cuando dices, pues mira, es que no camino, me voy en coche. O económicas, cuando al elegir los modos de transporte motorizado aumenta el uso de vehículos. ¿Por qué tan importante? Miren, las experiencias subjetivas, que son emocionales, nos van a identificar problemas invisibilizados, como por ejemplo este que comentaba antes, del acoso sexual, el acoso callejero, que no se va a recoger en la estadística porque denunciar, irte ahora sufre acoso, vete ahora, denúncialo, que te hagan caso, que es no se va a hacer y eso forma parte de violencia en el espacio público. No se conocen los cambios en el comportamiento si no se analizan las percepciones, porque quien no está no es visible, no está en las estadísticas. Quien no ha salido a la calle por una percepción de inseguridad no lo vamos a tener. No se van a poder llevar a cabo políticas inclusivas y tampoco se va a visibilizar, sino que se va a normalizar la violencia de género en esos espacios públicos. Además, tiene una peculiaridad que a mí me encanta, la percepción de inseguridad, que es la peculiaridad de lo micro. Miren, yo le puedo preguntar a alguien, me pueden preguntar a mí si mi barrio es seguro, y yo les digo que sí. Y ahora me dicen si hay zonas inseguras en él y les voy a decir que también. Entonces, la percepción de la inseguridad requiere forzosamente una perspectiva micro, requiere la sabiduría de la gente para saber dónde están los problemas, dónde se están dando los problemas en el espacio y en qué horarios se están dando. Entonces, no es tanto como el dato grande, sino que yo quiero conocer lo micro, conocer lo más pequeño. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad percibida? Pues miren, esto estamos hablando, por una parte, del miedo al crimen. Como eso de cuánto grado, ¿no? Hay de 0 a 10, ¿cuánto? Eso tiene una dimensión espacial, micro y temporal. Es decir, si yo te pregunto a ti, ¿tú tienes miedo de ir de día por tu barrio? Tú vas a dar, pues no mucho, a lo mejor, ¿no? Porque están los comercios abiertos, tenemos esos principios infraestructurales. Pero por la noche ya aquello cambia. Pero es que además, si te pregunto por un sitio concreto que tú creas inseguro, seguro que me vas a decir alguno, ¿no? Entonces, tiene esa dimensión. Hay factores ambientales, factores sociales y factores relacionados con una victimización previa que median
ese miedo al crimen. Y la victimización previa da igual, puede ser directa, que te haya pasado algo, o que te hayan contado que ha pasado algo. Yo no voy por ahí porque a un amigo mío o a una amiga mía tal cosa. No te pasó a ti, pero te contaron qué pasó y por tanto ya tiene un impacto. Hay otra dimensión en la inseguridad percibida que es el riesgo de ser víctima. Cuando se va caminando por un espacio público, siempre con la caminata, siempre con nuestros cuerpos. Riesgo a que te ocurra algo, porque eso provoca un cambio comportamental. Y esos cambios comportamentales, cuando se producen, son de 3 tipos. 1, evitación. No camino, dejo de hacerlo. 2, confrontación. Bueno, voy en coche. Salgo, hago el desplazamiento, pero voy en coche. 3, empoderamiento. Y aquí hay gente que está haciendo estrategias de empoderamiento en los espacios públicos y que son tal vez, aquí la sabiduría está en quien está haciendo y está en esos colectivos de empoderar en los espacios públicos porque quieren cambiar la realidad. Quieren cambiar la realidad estructural, desde la estructura, quieren cambiar las políticas, quieren que acabe la impunidad. No solamente estrategias de empoderamiento individual, no, estamos hablando de estrategias de empoderamiento de cambio, de llevar a cabo cambios, ¿no? Colectivo, empoderamiento colectivo. Puede ser individual también. Hay una estrategia de empoderamiento individual que se ha estudiado en Suecia, que la hacen los adolescentes, que es ponerse cascos cuando caminan por zonas inseguras y escuchar música. Y entonces cogen, se aíslan y ellos sienten un empoderamiento individual. No cambia nada, o sea, tiene muy poco de cambio estructural, pero ellos sí tienen un cambio en sus vidas, porque de otra manera no llevarían a cabo ese desplazamiento. Claro que este estudio que les estoy comentando, el contexto es muy importante, está hecho en Suecia, ¿vale? Sí. Acá para complementar, en México muchas mujeres usamos pues justo audífonos, nos ponemos música para evitar o no escuchar el acoso, ¿no? Callejero, entonces cambia conforme. O se utiliza el bolso como un elemento de protección, sí. ¿no? Como un caparazón. El bolso, la mochila, o sea, es un elemento de protección. Sí, desarrollamos muchas estrategias. Eso es, se desarrollan estrategias. Bueno, espera, ¿para dónde me estoy yendo yo? No sé. Espera. Me he ido para atrás, para adelante. Uy, que estoy dándole para adelante. Estoy anticipando. ¡No! A ver, ¿dónde me he quedado? ¿Aquí? Vale, pues aquí. Objetivo. Anal, el estudiantado, hombres y mujeres, conocer sus percepciones de inseguridad. ¿Hasta dónde? Primero, diferencias de género en percepción de inseguridad, riesgos y tipos de experiencias de victimización. Segundo, ¿qué factores ambientales y sociales ellos perciben como les dan inseguridad? Y la victimización también. Y luego vamos a hacer el mapeo de la área insegura en Granada y de los tipos de victimización que se produjeron allí. Esto está publicado ya. Voy a poner 2 artículos. Este es uno de ellos en el que está publicado, donde salen estos datos, y el segundo es este, que es el más reciente, que está publicado en CITES. Si tienen interés, pues se lo pasamos sin problema. Nuestra muestra nuestra población fueron solo estudiantes de Centro y Fuente Nueva. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos tener gente que estuviera en el centro de Granada. Y es que los campus Centro y Fuente Nueva no son como ITESO, que está aislado de la ciudad, o como Campus Cartuja en Granada, que está aislado de la ciudad. Están en el centro. O sea, en el propio centro te encuentras como aquí, como Casa ITESO Clavijero. Te encuentras, está imbricado. De hecho, en el campus Fuente Nueva pasa el metro por dentro del campus. Luego también la gente tenía que haber vivido por lo menos un año en Granada, porque queríamos conocer sus experiencias, no las percepciones de ¿por dónde no irías tú? Porque eso lo hicimos en otro estudio previo. Y además les pedimos puntos inseguros, que nos los dijeran en un mapa, en su barrio o en el campus, y que nos dijeran por qué eran inseguros. En 28% de esos puntos había experiencias de victimización. Esto era nuestro perfil de participantes, 77,5% heterosexuales, edad media 21 años,
en la familia 3.384 euros al mes, la mitad tenían carnet de conducir, pero solo un 19% tenían vehículo, 32% con beca. Lo que les comentaba antes, solo un 1,8% no se consideraban racializados blancos y un 68% no vivían con sus padres. Estaban súper contentos, ¿no? Le he puesto esa imagen que creo que refleja bastante bien cómo estoy fuera de casa. Estas eran sus casas y las tenemos tanto para hombres, para mujeres. Les digo que en la muestra no hubo una sobrerepresentación de mujeres ni de hombres porque se empleó un muestreo aleatorio sistemático y entonces las muestras responden a la población de cada uno de los centros. Como ven, pues viven, pues como decía al principio, ellos viven cerca de sus centros de estudio, que son estos. Esta es la catedral y aquí está la estación de tren, aquí sus viviendas. Ahora, ¿había diferencias de género en Granada, en esa ciudad tan segura, tan caminable? Pues cuando les preguntamos por seguridad de día y de noche, les digo que utilizamos un test estadístico que se llama la U de Mann-Whitney, para ver si las diferencias eran significativas estadísticamente, y sí que lo eran de día y de noche. De día, como ven ustedes, le daban una puntuación muy alta. Los chicos un 9,1 sobre 10 y las chicas un 8,5. Ay, pero cuando nos íbamos a la noche al barrio ya la cosa cambiaba. Ya los chicos le daban aquello un notable, un 7,2, pero las chicas le daban un aprobadillo raspado a la seguridad. Parece que sí había diferencias de género. Y seguimos avanzando porque esto era tradicional y esto nos llevaba directamente a pensar, bueno, puede que haya, que tengamos una relación entre victimización y miedo al crimen, tanto directa como indirecta, como decía antes, como que haya una cosa que se llama la hipótesis de la sombra de la agresión sexual. El miedo a las mujeres incrementa porque el hecho de que pueda existir una agresión sexual sobre sus cuerpos, sobre nuestros cuerpos, no sobre nuestras propiedades, sino sobre nuestros cuerpos, hace que tengamos más miedo también al resto de los crímenes que puedan producirse. Eso era lo que queríamos ver si lo demostrábamos en este estudio. Además, las mujeres tenemos también una socialización diferencial del miedo. Estamos sometidas a que nos cuenten más cosas de victimización indirecta desde pequeñas. Incluso nuestros propios padres, nuestras madres, nuestros familiares. Pues ten cuidado porque por ahí, pues de forma diferente a los chicos a quienes se les educa en no tener miedo, en evitar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no está bien vista en el caso, se socializa de otra manera, como les digo. Y aparece también... ¿Tiene roles de género la vulnerabilidad? Sí, aparece también la violencia lenta, slow violence, que es un concepto relativamente nuevo de Mereine Berkey, que afirma que ella no lo hace para el espacio público, pero cuando hay un daño infligido a través de procesos sistémicos, ese daño prevalece. Es una violencia lenta. Esto lo hemos observado también en violencia urbana en Medellín. Es decir, la violencia se queda. Cuando esto ha pasado estructuralmente durante mucho tiempo, si hoy desaparece, va a permanecer en nuestra memoria. Entonces, esa forma de daño infligido de forma gradual, sabiendo que puede pasar, pues genera también un daño estructural, ¿no?, que permanece tiempo. Y además a esto le añadimos que las mujeres están en mayor riesgo no solamente en los espacios públicos, sino sobre todo en espacios privados, que es donde se produce violencia machista, sexual, de pareja, de exparejas y además de conocidos. Así que eso también está en la mochila. ¿En los hombres qué pasa? Bueno, los hombres, en la cultura masculina patriarcal predominante, no está bien visto expresar miedo. Y ahora verán ustedes en las estadísticas cómo esto se recoge también. Ellos, cuando nos hablaban, decían, siento respeto. No utilizaban la palabra miedo. ¿Y qué es lo que haces cuando pasas por un sitio inseguro? Fundamentalmente tienen miedo de sus pertenencias, no de su cuerpo. Llevo el móvil, llevo la cartera, pues todo está bien, ¿no? Las llaves de casa,
son las pertenencias. ¿Miedo a qué tipo de delitos? Robo, hurto, agresión física también. Me están persiguiendo, me quieren robar. Las chicas, pues, me están persiguiendo, me quieren hacer algo. O sea, está la hipótesis de la sombra de agresión sexual. Pero los hombres sí que pueden reconocer su vulnerabilidad cuando ya han tenido un evento de victimización. Entonces, o por ejemplo, adultos mayores, pues le afecta más la percepción de inseguridad que a las mujeres mayores, porque las mujeres mayores se hacen más resilientes, como es algo con lo que lidian toda la vida. Los hombres, al tener mayor vulnerabilidad con la edad, pues les afecta en mayor medida cuando perciben la inseguridad. Y luego la necesidad de incluir en programas de violencia de género a hombres jóvenes. Bueno, aquí tenemos los datos. Miren, cuando le preguntamos por el riesgo percibido de victimización caminando en el espacio público, pues verán ustedes que en esta tela de araña, la línea morada representa las mujeres. Y el 7 era la puntuación máxima que se le daba. O sea, el máximo es 7. ¿Con qué probabilidad crees que te van a acosar en el próximo año o durante un año, ¿no? En tu barrio. Y miren dónde está. Pues que va a ser seguro casi, ¿no? Que se va a dar. Una observación es que el morado está por encima del verde en todo. O sea, el mayor riesgo percibido en todo. Y los hombres tienen un riesgo percibido mucho menor. Entonces eso va a impactar en la percepción de inseguridad. Pero eso tiene una base real, como dicen, ¿no? ¿Pero eso es real? Pues sí, es real. Porque cuando le preguntábamos por la victimización directa mientras caminaban por el espacio público, resulta que 7 de cada 10 mujeres habían sufrido acoso callejero a lo largo de su vida, frente a 20 de cada 100 hombres en Granada. Estudiantes universitarios, mujeres con una media de 21 años. 7 de cada 10 mujeres con 21 años. Ya habían experimentado esa victimización directa. Esto que ven aquí es el índice de género que viene de dividir para ver cómo de grande era la diferencia. Donde mayor es la diferencia se da cuando es mayor que 1, es en el acoso, en la persecución, que verán también, ¿no? Y como veíamos antes, ¿no? Los hombres ya nos dicen el robo está igualado y el hurto sufren más los chicos, y agresión física también. ¿Ven aquí cómo aparecen las diferencias de género? Y los asteriscos están cuando esa diferencia no es significativa estadísticamente. En todos los casos es significativa estadísticamente, hay una diferencia de género en victimización, en el espacio público caminando. Sí. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Gracias, Gaby. ¿Cuál es la diferencia entre hurto y robo? El hurto es sin violencia. El hurto es sin violencia. Pues he dejado mi móvil en lo alto de la mesa de un bar, entonces alguien pasó y se lo llevó. Eso es un hurto. Y el robo, pues me pusieron una navaja en el cuello y me dijeron que les diera el móvil. Okay. Entonces es un robo. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí. ¿Eso es referido al último año o en general? Estos datos son de toda su vida. De toda su vida. De toda su vida, sí. Gracias. De toda su vida. Cuando tú caminabas por el espacio público, ¿te pasó esto alguna vez? Esa es la pregunta, a lo largo de tu vida. No está todavía el mapeo hecho. Y entonces quisimos ver cuáles eran y por qué tienen miedo. Vamos a ver qué factores influyen. Nosotros ya sabemos que la victimización va a influir, pero también va a haber factores ambientales y sociales. Entonces, los factores ambientales, pues ya lo dice la literatura, desde Jacobs, ¿no? En el año 61 va a señalar esos factores ambientales típicos, la iluminación, que es el más importante, las aceras cómodas, anchas, ¿no? Bueno, pues que no haya un deterioro. Miren aquí, estos son
Alejandro Greenlight, Isabel Castillo, que son los otros participantes en el proyecto de investigación. Se pusieron ahí para poder hacer la foto a este espacio, que no sé qué les parece. ¿Cómo lo ven? Es un parque que hay en Granada. En diseño está bien, ¿no? Está regular, ¿verdad? Con esas escaleras, esto así, esto aquí pintado, esto como quemado. Sí, aquí se pone gente en situación de calle, como llaman ustedes, homeless, por la noche. Duermen aquí mucho. Y normalmente este espacio está completamente desierto, no hay nadie. Es uno de los puntos negros en Granada. Y le hicimos esta foto. ¿Y esto qué tal? Bueno, es un espacio bonito, pero es que no hay nadie. Entonces da un poquillo de repelús, depende a qué hora, ¿no? Bueno. Como medidas, ahí está el CPT, que es la prevención del crimen a través del diseño, que bueno, se supone que con una infraestructura mejorada van a reducirse las oportunidades de crimen. ¿Por qué? Porque hay un estudio reciente de Capasso y da Silva donde dicen que los perpetradores de violencia y de crímenes van buscando espacios pues deteriorados, es decir, no es que pases por ahí y da miedo porque efectivamente es que van buscando esos espacios. Entonces, al mejorar infraestructuralmente, pues se podría reducir. Pero además teníamos factores sociales, que esto a mí me chocaba un montón cuando nos salió, ¿no? Era como, ¿qué es lo que pasa en Granada? Que hay muchos borrachos. Eso era, digo, pero ¿cómo no ha salido eso? Pero ha salido eso en el estudio, que la presencia comunitaria de los iguales favorece la seguridad, pero la presencia de gente pues que no es como tú, ya te gusta menos, ¿no? Sobre todo si hay un componente en la población más joven, las zonas de vida nocturna. ¿Por qué? Porque en la zona de vida nocturna se mezcla lo público con lo privado. ¿Eso qué quiere decir? Que en los bares se toma y en los pubs se toma, pero en la calle la gente sale. Entonces hay gente que transeúnta por ese espacio con su cuerpo y no quiere participar de la vida nocturna, ni del ocio nocturno, ni de tener que aguantar comentarios, ni nada de eso. Eso, ¿por qué no está en el espacio privado? Porque se ha pasado también al espacio público. Con lo cual puede haber zonas enteras de ocio nocturno que se conviertan en zonas muy inseguras por la noche para quien simplemente quiera caminar por ahí, sin incluirse, ¿no?, en la fiesta. Aquí he puesto una fotografía de un par. Esto no es Granada, porque Granada no tiene la ciudad mar, pero me pareció muy simpática, ¿no? Que te encuentras así, bueno, pues casi que vas corriendo para que no se despierten. Y esto es en Pedro Antonio de Alarcón, que es nuestra zona de ocio nocturno, donde también hay como un movimiento vecinal por los ruidos, por todas estas cuestiones. En un estudio previo que hicimos, nosotros conocíamos ya los factores que eran factores facilitadores de la caminata y factores que eran barreras de la caminata. Y lo hicimos con un análisis factorial. ¿Hay conexión wifi? ¿Sí? ¿Quieren ver una cosa? Que fuera, ¿quieren ver un vídeo pequeño? ¿Me da tiempo? ¿Sí? Es que en un primer estudio que hicimos le preguntamos a la gente ¿qué zona de Granada te da miedo para caminar? Y entonces si pinchas ahí, verá, pincha. Se queda para el 3 de diciembre, que tendremos aquí también, ¿eh? ¿Sí? No, es que es muy curioso porque... Dale play. Esto fue uno previo. Uno previo que era con tu percepción, pero no con la experiencia. Miren, dale a la pausa. Ahí. Miren. Ahí, perfecto. Ay, no se ve. Pero no puedo darle, ¿no? No puedo. No, bueno. Lo siento. Es que quería ponerle lo que es el estigma de un barrio a través de la percepción, que es diferente de lo que estoy contando de las propias experiencias. Ay, mira, sí. Bueno, sí, aquí, claro. Aquí, ya está. Miren, estos son la percepción de inseguridad de los hombres. ¿La ven qué alta? Pues esa es la zona norte de Granada, ese es el polígono de Almanjayar. Entonces dicen, yo aquí no iría nunca. Los chicos, ¿no? Y le dice, ¿pero ha ido alguna vez? Dice, no.
pero es una zona a la que nunca iría porque es una zona que me han dicho que no hay que ir, ¿no? Y las chicas, ellas aquí, que es esa zona de ocio nocturno, es como esa diferencia, también lo veían. Vamos a seguir dándole al play, que se vea bien, ¿no? Pero todo esto también es zona norte, ¿no? Que está en negro. Verán que las mujeres también tienen como las barras más altas, ¿no? Además por toda la ciudad, ¿lo ven? Y eso es lo que vamos a ver, vamos a seguir viendo ahora. ¿Seguimos? Ahí, ¿sí? Pero a esto hay que ponerlo aquí, ¿no? Sí. Si quieres continuar. Sí, porque sigo. ¿Se ha ido ahora de ahí? Sí. Sí. Es que has comentado algo que para mí es lo contrario. Sí. Yo vivía en Madrid en una zona Sí. donde había mucho ocio nocturno y algunas veces yo volvía a casa de otra zona caminando a las 2 de la mañana y a mí me daba mucha seguridad que hubiera gente en la calle. Claro, a mí me pasa eso también, pero cuando hicimos este estudio, pues pasaba lo contrario. Y yo no sé si es por la edad, porque como es población joven, pues ella... Pero y lo yo vamos a también ver era joven en aquel momento. Sí, pues... Y la gente, además, esa zona nocturna era de gente bastante joven, ¿no? Sí, pues Es aquí decir, a lo no- mejor eran un poco más jóvenes que yo tenía 30, ellos tendrían 20 y algo, o 20 años, pero a mí me daba muchísima seguridad porque yo atravesaba otras partes de Madrid, era por el centro y yo me sentía segura. De hecho, de volver algunas veces 2 hasta 3 de la mañana sola caminando. Pero había partes que no había gente, que yo me sentía más insegura, aunque me sentía más o menos segura, pero justo llegar a mi calle para mí era un factor de seguridad, que había muchísimos lugares de ocio y mucha gente caminando por la calle. A mí me pasa eso también, y yo jamás pensé que esto fuera a salir. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa, por qué sale eso, voy a seguir profundizando. Bueno, preguntamos por la presencia de elementos ambientales y mira lo que pasa en Granada. Hay sobre todo personas ebrias, grafitis, sin hogar, ¿no? Y zonas sin gente. Poco crímenes contra la propiedad, poco... Eso en sus barrios, en los barrios. Ellos decían, pues esto es lo que pasa más. Pero eso no me valía, porque nosotros no solo queríamos saber esto, queríamos saber cuánto miedo le daba. Y resulta que, bueno, sí, los grafitis nada, ¿no? Dice, sí, hay grafitis, pero los grafitis son bonitos. No, eso no nos provoca inseguridad. Lo que más inseguridad me provoca es que haya violencia, los pasos subterráneos peatonales, las personas ebrias otra vez, aparecen aquí, pandillas callejeras, crímenes contra el orden. Y siempre las mujeres, su percepción de inseguridad respecto a todo mayor que la de los hombres. Así que no está en un plano de igualdad, ¿no? en el espacio público. Y ya pasamos al mapeo, y en el mapeo le preguntamos con un mapa cuáles eran una zona insegura de tu barrio y otra zona insegura del campus. Dinos una zona insegura. Bueno, pues el 85% de las mujeres identificaron zonas inseguras y el 70% de los hombres. ¿Y por qué el resto no? Porque decían que Granada que era segura, que no había zonas inseguras. Aquí aparece la invulnerabilidad masculina. Una tercera parte de los hombres decían que no había ninguna ubicación insegura, frente a un 14,7% de las mujeres. Así que, sobre todo, mujeres nos daban indicación de puntos inseguros. 428 y 413 con descripciones. ¿Y por qué? Aquí está el solapamiento. En Granada, ¿qué es lo que pasa? Esto cambiará por ciudad. Sobre todo, factores ambientales, 28%. Factores sociales, 25%, intersección de los dos en el 19% de los casos, victimización por sí sola en el 9% de los casos. Digo, bueno, pues ahora habrá diferencias de género, ¿no? Pues no. Y entonces ya me volví loca. Ahí enloquecí, porque digo, vamos a ver, pues no ha habido diferencias de género todo el rato. Ahora resulta que cuando te dicen que una zona es insegura y la describen igual los hombres y las mujeres. Digo, ya está, no lo podemos publicar.
que no tenemos diferencias de género, porque todo lo demás ya lo ha dicho la literatura. Digo, cuando hemos llegado a este punto, y otra vez hacía el análisis, digo, que sale lo mismo, que te dicen lo mismo, que es igual, que les sale la misma victimización. Digo, bueno, pues vamos a profundizar en la victimización. Y vimos que, ¿dónde estaba? Estas son las mujeres. Como verán ustedes, esto es un índice que construimos que era, uno, ha pasado, hay una de las cosas, o factor social o ambiental o victimización. Dos, hay dos cosas, han pasado en el punto, factor social y ambiental o factor social y victimización. Y tres, ha pasado de todo. Hay factor social, hay factor ambiental y hay victimización. Pero fíjense ustedes que conviven el rojo, el azul, el amarillo, porque las experiencias son únicas y valiosas por sí mismas. ¿Y ahí qué fue lo que vimos? Bueno, pues primero, que en las mujeres había más puntos, esa ya es una diferencia de género, ¿no? Y aquí había menos puntos, los hombres habían señalado menos puntos. Pero sí que vimos la zona de Pedro Antonio de Alarcón, que nos gustará más o menos, pero en la zona de ocio nocturno se daban muchas experiencias de victimización en la población participante, y en la calle Elvira también. Este es Pedro Antonio de Alarcón. De día nada, es una calle normal y corriente, pero de noche es la zona de ocio nocturno. Y esta es la calle Elvira, esto no tiene solución. Bueno, que es una calle estrecha y además las perpendiculares son muy estrechas y además con poca iluminación. Veíamos eso, vimos también, este es el parque que les he mostrado antes, el parque Cristina Arteaga, ese que estaban mis compañeros. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver dónde está la victimización. Y digo, está en todas partes, para las mujeres. No había un patrón espacial, en todas partes. Se habían producido experiencias directas o indirectas, ¿lo ven? De nuevo aparecía Pedro Antonio de Alarcón, zona de consumo de alcohol, calle Elvira, parque Cristina Arteaga. Y para los hombres, pues estas eran. Dijimos, vale, pero ¿qué es lo que les pasa a uno y a otro? Porque yo quiero saber cuáles son las diferencias de género, ¿no? Ahí está. Ahí estaba la diferencia que no encontraba yo cuando le daba el 9%. Aquí está. Miren cómo las mujeres tienen muchas más experiencias de victimización que los hombres, en términos absolutos. Aparece el acoso como algo que en los hombres no está por victimización indirecta. Es decir, puede que una amiga, que ni siquiera tiene que ser un chico, ¿no? Te ha contado una amiga que ha sufrido acoso. Sí que aparece el hurto recuerdo que es ese robo sin violencia, ¿no? Que está también presente en las chicas, y la persecución. Pues no veas, con esto es para que te dé miedo, ¿no? Ya de partida con tu cuerpo, se han pasado estas cosas, tenemos ahí la base real que buscábamos y la diferencia de género real en una ciudad segura, caminable. Entonces, para hablar de movilidad urbana sostenible hay que tener en cuenta esta variable. Y aquí teníamos, además, dónde se daban. Dónde se daba el robo, dónde se daba el hurto, dónde se daba la agresión física. Para los hombres, los chicos, aquí aparecían, ¿no? los robos. Y si ahora nos vamos a las chicas, asalto sexual, ya cambiaba, ¿no? Street harassment, acoso, algún robo, pero sobre todo muchos crímenes relacionados con la agresión sexual, con sus cuerpos, por el hecho de ser mujeres. ¿Cómo levantaron los datos del mapa? Porque ahí nosotros hemos tenido varias experiencias y les dieron un mapa interactivo o le dieron un mapa físico y ahí lo localizaron. ¿Cómo hicieron sí, ese? Con Google Maps, Ajá. Una capa para cada estudiante, y entonces en esa capa se señalaba con la persona que estaba haciendo la encuesta
se sentaba y le decía cuál es la zona y la señalaban con ella y le ponían al lado los factores, la descripción de los factores. Sí. Entonces fue un trabajo inmenso porque teníamos muchísimas capas. Tantas capas como Sí, estudiantes. Claro. Nosotros tuvimos una experiencia en el que hicimos un levantamiento de lo que se llama el plano plenum, que es un mapa de construcción colectiva que se hace en el espacio público. Y trabajamos también victimización de las mujeres en el espacio público, en colonias que tenían altas tasas de victimización. Y nos pasó que cuando les preguntábamos a las mujeres sobre la victimización en el espacio público, llamaban a sus familias y hacían el análisis en familia, ¿no? Entonces estaba la abuela, la madre, el hijo. ¿Te acuerdas dónde me pasó esto? Fue por aquí. Y entonces en el mapa lo ponían. Y también por acá. Y entonces empezaba. Era una construcción colectiva exactamente. Entonces, eso por un lado. ¿Por qué? Porque los mayores, sobre todo las personas adultas mayores, tienen poca confianza con los mapas. No entienden bien los mapas. Entonces, era muy importante llamar a los nietos. Sin embargo, se acercaron con nosotros unos chiquitos, unos niños que estaban por ahí viendo lo que hacíamos. Nos decían, ¿pero qué están haciendo ustedes? Pues estamos haciendo esto. Yo sé todo. Yo todo lo que pasa aquí lo sé. Le digo, a ver, enséñamelo, ¿no? Enséñamelo, muéstramelo. Entonces, mira, aquí es narcomenudeo. Y por aquí hay un puente que pasa a esta otra casa, porque por aquí se pueden escapar los narcos. Y aquí esto, y nos empezaron a mostrar, eso no lo tengo publicado, ¿no? Porque eso fue información adicional, ¿no? Que no teníamos contemplada que nos iba a suceder en ese levantamiento. Y total que tenemos esos registros de cómo los niños entendían perfectamente el mapa, ¿no? Porque Google Maps, o sea, ellos nacen con la mente en Google Maps, ¿no? Entonces, entendían y nos mostraban todos los fenómenos de inseguridad, de todo tipo. Entonces, eso, digo, ahí tengo esa información, no sé qué voy a hacer con ella, porque no tiene ningún carácter estadístico, sale solo anecdótico, pero lo cuento porque nos sucedió eso, y esa construcción colectiva, ¿no? Que no era individual. Entonces, el tipo de sujeto, la edad del sujeto y el perfil del sujeto es muy importante para poder determinar el tipo de instrumento que puedes utilizar, ¿no? Y además había una persona que estaba ahí apoyándoles, haciendo el registro, ¿no? Que esa es la otra cosa que también es importante. No, nada más era esa reflexión. Y otra reflexión, en el caso de un estudio que hicimos también con perspectiva de género del uso del barrio por adultos mayores, el tema de miedo era más presente en hombres adultos mayores que en mujeres adultas mayores. ¿Por qué? Porque las mujeres adultas mayores eran las que se dedicaban a la parte reproductiva y los hombres a la parte productiva. Y no estaban en el barrio, estaban siempre en el trabajo. Por lo tanto, cuando se jubilan y llegan al barrio, llegan a un espacio que es totalmente desconocido para ellos. Mientras que las mujeres que se habían desarrollado y conocían a todas las familias y a toda la comunidad, lo sentían como un espacio, como una extensión de su casa. Entonces, esa también fue un hallazgo de otra investigación que hicimos, ¿no? Entonces, la edad del sujeto y las capacidades del sujeto también influyen mucho, ¿no? Para hacer este tipo de estudios. Eso. Muchas gracias, Adriana. Efectivamente, además es que en los estudios de movilidad, o sea, de percepción de seguridad y movilidad ocurre eso. No hay verdades universales, ¿no? Sino que cambia en función de… Y esto daba lugar a estrategias de comportamiento, claro. Pues algunas de evitación, y de aquí lo peor es lo de nuevo, la barra morada a las mujeres. Alguna vez lo han hecho, era la pregunta, ¿no? ¿Has evitado salir a caminar? ¿Has evitado caminar a solas de noche? Decía yo, el 83,4% lo había evitado. Pero es que lo peor es que había un 42% que evitó salir por la noche. O sea, eso es…
afecta totalmente a la libertad de movimiento, elegir otro medio, y verán cómo los chicos pues es inferior, tiene esas estrategias y que tiene esa base real que viene de la sombra, ¿no? de la hipótesis de la sombra de la agresión sexual. Pero también confrontan. ¿Cómo confrontan? Sobre todo yendo acompañadas, hablando, hacer que hablan por teléfono, fingirlo, poner aplicaciones de geolocalización, llevar elementos de autodefensa, cambiar el aspecto. Habíais comentado, tú me habías dicho lo de los cascos, lo del bolso, ponérselo delante. Pues hay muchas estrategias y siempre por encima de los hombres. Y ya para terminar las conclusiones, pues yo he extraído estas 5, seguramente ustedes se queden con alguna más. Primero, que la mirada feminista incluye en el análisis de percepciones y experiencias, porque van a aflorar cuestiones que es que ni siquiera se nos habían pasado lo mismo por la cabeza y que están invisibilizadas y normalizadas. La segunda, que existen diferencias de género, tanto en percepción de seguridad, en riesgo y en tipos de experiencias de victimización, y que no tenerlo en cuenta nos va a dar lugar, no nos puede llevar a una movilidad sostenible, porque se van a producir esas estrategias que pueden dejar fuera del espacio público y de su experimentación segura a la mitad de la población. Hay factores ambientales y sociales que son facilitadores de caminar y, por tanto, podrían las autoridades públicas utilizar prevención del crimen a través de diseño ambiental. Ojo, porque a veces se expulsa a la gente con esto. Es decir, se dice, venga, vamos a hacer una zona segura, venga, pues que no haya gente de tal aspecto, de tal cual, o que no se juega la pelota, o que... Entonces, no. El espacio público, como decíamos antes, desde esa mirada tiene que dar cabida a todo el mundo, hay que buscar soluciones y no expulsarlas fuera de la ciudad o expulsarlas a otros espacios. Es necesario el análisis micro para definir esas exclusiones de género, saber dónde se dan y reconocerlo como un fenómeno estructural y de violencia lenta. Y muy importante defender esos protocolos específicos que en España, y así fue la cover letter que le mandé yo a la carta al editor que nos publicó este trabajo, le dije, mire usted, en España la extrema derecha está queriendo quitar los puntos violeta. Los puntos violetas son como los puntos púrpura que tienen ustedes aquí. Están quitándolos cuando hay un festival. Y el punto violeta o púrpura tiene una función esencial, que no es solamente darle un espacio seguro a las mujeres, porque la violencia de género no se produce solamente todo el tiempo, sino en todas partes, que era el resultado de esto, ¿no? Sino que también, digamos, que pone sobre aviso al perpetrador de violencia. Con lo cual es esencial que exista esa red por toda la ciudad, que se impliquen las zonas de ocio nocturno y que haya protocolos específicos, que en el caso, por ejemplo, de Barcelona han permitido que un jugador de fútbol, no sé si lo conocen, pues sea, es que no me acuerdo cómo se llama, pues que haya ido incluso a la cárcel por una agresión sexual en un local, gracias a esos protocolos. Y desde luego reconocerlos, visibilizarlos, y yo quiero terminar dándole a la gente que hay aquí de colectivo y que hace esas estrategias de empoderamiento, pues toda mi admiración. Y bueno, eso es todo. Estoy a su disposición para lo que ustedes deseen y muchas gracias por su atención. Gracias. Los corazoncitos. Tenía que haber puesto puños feministas, no, pero me salieron los corazones morados. Yo mucho amor, soy muy de corazones. Lo siento. Doctora Carmen, muchísimas gracias. Sin duda, un trabajo muy extenso, muy completo, ¿no? Creo que en la movilidad justo no se toma en cuenta la peatonalidad, ¿no? La caminabilidad. Y sobre todo la caminabilidad de los entornos, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante, tomé ya varias notas, justo son temas que me apasionan muchísimo y sin duda acá el público también tendrá sus dudas y comentarios. ¿Les parece si pasamos a las preguntas? Un par de preguntas, unas 3, para que podamos pues contestarlas ampliamente y después pasar a la convivencia, y porque tenemos que irnos antes de las 9, porque acá los muchachos y las muchachas del personal que nos están apoyando pues tienen que ir a descansar, ¿va? Entonces, pues tratemos de hacerlo rápido. Y ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Por allá, por favor.
Yo tengo entre preguntas y comentarios, tengo un montón, pero voy a intentar ser breve. Y también les voy a decir un poco en desorden porque conforme, bueno, pues ya los fui anotando conforme fueron saliendo. Pero justo ahorita voy a empezar como con esto, con lo que terminaron. Bueno, primero, muchísimas gracias. Está increíble todo lo que nos enseñas y todo lo que investigaron, me parece súper valioso, y como esto que también mencionabas de, bueno, como que vamos a investigar en Granada si es una de las ciudades más seguras, ¿no? Y más a comparación de otras ciudades que pueden ser pues como Guadalajara, ¿no? Bien lo sabemos, increíblemente inseguras, pero creo que justo estudiar pues las diferencias de género en cualquier lado será siempre muy valioso y lo seguirá siendo por muchos años más. Entonces, muchas gracias. Y ya, ahora sí, como retomando este tema de los puntos púrpura, a mí me parecen unos como temas bien conflictivos. Bueno, digo, ojalá no estén grabando esto porque soy servidora pública, pero yo el otro día estaba en el camión y justo se paró enfrente de uno. Bueno, pues ojalá todo bien. Y se paró el camión enfrente de uno, el que está por Punto Sao Paulo, y sé que los puntos púrpura que pusieron, porque hay a nivel estatal y luego hay otros que se pusieron ya como a nivel municipal y tienen distintos elementos y bueno, pero sé que los primeros puntos púrpura que se pusieron, los pusieron en esos puntos porque fue la última vez que una mujer, o sea, fue el punto donde una mujer agarró un Uber o algún taxi y luego sufrió un feminicidio. Entonces, para mí es muy brutal porque terminan siendo, como aquí fue vista por última vez una mujer viva, ¿no? Y después se la encontraron pues muerta y tal. Entonces, me parecen como puntos bien extraños, o específicamente la forma en la que se escogieron, como que, híjole, ¿sí está seguro o no está seguro? Más bien, yo no quiero estar aquí, yo no quiero que me lo recuerden todos los días, ¿no? Y que además me lo pinten de rosa. Entonces, como que no sé, me parece un punto como conflictivo. Y también en el tema de violencia, yo viví en Madrid unos meses y me acuerdo que la primera vez que se paró el metro, o sea, yo estaba en el metro y se paró y para mí fue como normal y empecé a ver cómo la gente se empezó a poner súper nerviosa. Y luego entendí que la gente se ponía muy nerviosa porque eso podía representar como algún tema terrorista, ¿no? Y para mí como que era un tipo de violencia en el espacio público que yo no pienso, ¿no? O sea, yo pienso tal vez en algunos otros, entonces también como todo lo de comparar las violencias y lo que nos da miedo, y la gente se empezó a poner muy ansiosa muy rápido, ¿no? Y entonces yo me empecé a poner ansiosa como yo debería estar nerviosa de algo, ¿no? Así como, ¿qué está pasando? Y junto con eso también ligar a cuando medías las violencias, yo dije, qué duro, porque si hacemos esas encuestas aquí tendríamos que poner desaparición forzada, ¿no? Entonces, como qué fuerte también ver eso. Y nada, regresando al tema de victimización, ay, perdón, soy esa persona horrible que más que pregunta tengo un comentario, pero me pareció súper interesante y estoy pensando en un montón de cosas. Y ahorita estoy escribiendo mi tesis sobre imaginarios urbanos, bueno, está como desde la antropología urbana, bueno, no como desde la antropología urbana, y es imaginarios urbanos en infancias, y específicamente es como un tema comparativo de infancias en una colonia que se llama San Juan de Ocotán y un fraccionamiento cerrado que se llama Valle Real, que están el uno al lado del otro. Y cuando hablabas de victimización como directa e indirecta, pues también existe esta victimización imaginaria, y creo que justo en países como México existe mucho este tema, como hay lugares, o yo veo restaurantes, por ejemplo, donde hay ciertas personas y que yo nunca he sabido que a alguien le pase algo ahí, o nunca, o sea, ni me ha pasado algo a mí, pero hay elementos que me dicen yo nunca me voy a parar ahí, ¿no? Y puede ser como música de banda, gente que llega en camionetas, abren hasta las 4 de la mañana, los meseros están vestidos de cierta forma, etcétera, etcétera, aunque yo nunca, o sea, para mí eso sería como, eso puede ser un lugar inseguro, ¿no? Aunque yo nunca haya sabido o nunca haya pasado en realidad algo ahí. Y nada, y como que se me hace muy lindo ver investigaciones así que trabajen como en estas cosas que tal vez no existen tanto, porque de repente yo lo mi tesis y digo, es que estoy trabajando en algo que no existe, ¿no? Que es un imaginario urbano y tal, pero al final justo pues sí define la forma en la que las personas deciden moverse por la ciudad o habitarla, y nada, eso. Ya, perdón. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Emilia, muchas gracias y gracias por dedicarte a la investigación de esto, pero no son factores imaginarios, son factores sociales específicos de un contexto, ¿no? Y vienen de la experiencia. No tienen por qué pasar nada, pero es un factor social que te llama y que es generador de inseguridad. Eso empezando por el final. Lo de los puntos púrpura, yo no sabía que eran así.
Es que no me lo podía imaginar que se generaban de esa forma. En España, como se hace el punto púrpura, es con la colaboración de los comercios o con la colaboración de los bares. Entonces, en el propio bar, por ejemplo, aquí estoy viendo un bar, ¿no? Esta es la casa, bueno, aquí podría haber un punto púrpura, un punto violeta. Cuando el otro día estuve en un bar, entonces entras al baño y te dice, estás en un sitio seguro. Y ellos tienen un protocolo porque han recibido formación por parte de la autoridad local, pero no se ha producido no se ha producido nada, no es porque se haya producido nada, es porque hay una red de comercios que se unen a esa lucha contra la violencia machista, ¿no? No es por eso, eso me parece muy dramático, por lo menos desde mi punto de vista, me parece muy dramático que se establezca que el punto púrpura es así, de esa manera. Nosotros en todos nuestros centros de la Universidad de Granada, a la entrada de la universidad hay un punto violeta. Hay un número de teléfono, hay un código QR, hay unas herramientas a las que se puede recurrir, que luego funcionarán mejor o peor, pero que eso a la entrada de todos los centros está haciendo una llamada de atención, ¿no?, a todo el mundo. Y no sé, otra cosa que me habías comentado, que era, recuérdamelo, porque lo de los puntos púrpura me ha dejado muy loca. Creo que sí hacen lo de las capacitaciones a los locales. Sí. Pero pues solo es una capacitación y luego creo que el tema es que luego hay mucha rotación de personal y tal. Sí. Pero habías comentado otros temas, ¿no? Sí, varios. Lo de la victimización imaginaria. Eso son factores sociales. Bueno, luego lo hablamos. Si ahora no lo hablamos. Sí, ahora hablamos más. Sí. Muchísimas gracias por toda la información, me pareció extraordinaria. Mi pregunta tiene que ver con, yo entendí que en alguna de las láminas que presentaste, uno de los componentes más importantes en la percepción de inseguridad en las mujeres es este tema del acoso callejero o comentarios que hacen, que no necesariamente es robo, no, pero son agresiones de ese tipo, ¿no? O sea, había un componente muy grande, no recuerdo ahorita el número, pero me pareció una barra morada, me pareció muy grande. ¿Has leído, hay bibliografía respecto de ese dato? Bueno, a mí me pareció gigantesco para España, pero respecto de Latinoamérica, ¿hay datos comparables de ese componente? Gracias. Pues justo el Instituto Jalisciense de las Mujeres hizo una estadística en el año 2016 preguntándole a las mujeres si en el último año, no era a lo largo de su vida, era en el último año, habían sufrido acoso en su colonia, y daba el resultado el 65%, y el 95% había sido perpetrado por hombres. O sea que sí existe el dato del año. Muchas gracias por la presentación, y me llamaba la atención esto que decías al inicio de cómo justificar por qué hacer este estudio en Granada, que había esta percepción de que era una ciudad súper caminable, Y mi pregunta es, los resultados que ahora nos muestran, yo imagino que los presentaron en algún momento en la universidad o con el estudiantado, con quienes hicieron este estudio, y tenía curiosidad de saber pues cuál es la reacción o cuál fue como la reacción de ver en este espejo estas diferencias por género en una ciudad como la de Granada, y pensando en términos de que pareciera que ya no hay tantas diferencias de género en la universidad o en el espacio público, en el imaginario que tenemos en una ciudad como Granada. Muchas gracias. Nosotros estos estudios, estos datos, no así concretamente, pero bueno, un resumen del estudio se llevó a la Semana Europea de la Movilidad en Granada, y la verdad que salió en los medios de comunicación, pero no se hizo tanto hincapié en las diferencias de género. Yo no me encontraba en Granada en ese momento. Tenemos que hacer la difusión, porque es que el artículo es de enero de 2025, o sea, es del futuro. Aunque está publicado ya, pero es del futuro. Entonces, estamos en proceso de difusión. El primer sitio donde he hecho difusión es aquí. Todavía no lo he contado. Allí.
Ok, pues creo que con esas participaciones cerraremos, ya que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, doctora Carmen, otra vez. A mí me gustaría terminar esta conferencia magistral muy interesante, ¿no? Y llena de datos bien importantes, comentando cómo cuando estudiamos, hablamos de género y territorio, pues la geografía más cercana es nuestro cuerpo, ¿no? Y justo la experiencia propia. A mí me gusta mucho cómo retomas estos temas a partir de tu experiencia propia, ¿no? De este trayecto que tenías que caminar que no te parecía seguro, ¿no? Entonces, la percepción es muy importante, ¿no? Los sentires también en los estudios urbanistas, feministas y demás. Y pues bueno, el acoso sexual callejero como esta gran violencia que nos arrebata el derecho a la ciudad, sin duda es un problema sistémico, pero claro que se puede no erradicar del todo, pero se puede pues pausar o minimizar con entornos habitables, ¿no? El diseño de entornos habitables, el mantenimiento de los espacios públicos es importante. Así que, pues muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a ustedes que están aquí también para recibir todos estos pues comentarios, ¿no? Conceptos y datos que nos compartió la doctora. Gracias, CEMUS, por esta iniciativa. Por parte de CEMUS nos gustaría hacerte un obsequio y pues un reconocimiento por esta participación. Muchísimas gracias, doctora. Un aplauso.